Cuando tengo la oportunidad de escuchar este tipo de charlas, de presentaciones, no puedo evitar preguntarme que si esto no es casualidad, porque está pasando en toda la región, si se está impulsando crimen organizado, si estamos viendo el mismo modelo articulado con la militarización, con la violencia feminicida, digamos, y esto está sucediendo en todos lados. Entonces, para nada es casualidad lo que nos pasa en México, lo que pasa en Ixtepec, lo que pasa alrededor de los cientos de conflictos socioambientales que ha registrado Toledo y otros también. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando en un contexto, déjenme ponerlo en la mesa, de cambio climático, ¿no? Que nos han dicho quienes hacen esos estudios que para el 2030, o sea, sí, segundito a segundito, ¿no? Eso va sonando, estaremos en un lugar como humanidad que nos pone en un riesgo irreversible de que la temperatura global aumente 3 grados centígrados y eso nos cambia por completo las condiciones en las cuales las sociedades, para bien y para mal, las sociedades humanas se han desarrollado. Hay quienes sin rubor lo ponen como los 12 años más importantes en la historia de la humanidad. Frente a este sistema completamente articulado y que no es casualidad en toda la región, y con el tiempo pasando, digamos, ¿qué es lo que está en juego y por qué? Bueno, no es para que respondan esas preguntas que seguramente Linda ya nos ayudará a responder después. No, just joking. Pero Claudia, Mauricio, por favor. Gracias. Bueno, pues yo me siento muy honrado de que Edmundo del Pozo, un abogado de Fundar, sea muy comprometido con su chamba porque no pudo venir y nos aventó el paquete a Claudia y a mí. Y en ese sentido, bueno, pues agradezco mucho la invitación de costado porque además pues me encuentro familia, me encuentro a queridos amigos, queridas compañeras de varias batallas y que bueno, pues hace muy grato estar en un foro así. Y bueno, pues lamentablemente la mesa no es tan festiva y tiene justo que ver con esto que han estado marcando, ¿no? Hace 3 semanas estuvimos en Pantepec, Puebla, uno de los ejidos más golpeados por los proyectos extractivistas energéticos pues de principios de siglo, ¿no? Uno que se llamó aceite terciario del Golfo, que en realidad estaba diseñado desde los 70s, pero no tenía ni la calidad de hidrocarburos que se requería, ni era costoso la tecnología. Una de las zonas en donde se ensayaron los primeros contratos que han expoliado a Pemex y que lo han dejado como está. Una región que justo, a pesar de que tiene principalmente población totonaca, concentra, como fueron recuperadas por tomas de tierra en los 80s, tiene nahuas, otomís, tepehuas, una vida espiritual muy intensa porque tiene una curandería muy impresionante. Luego les paso las tarjetas por si tienen ahí algún problema de mal de ojo, son recomendabilísimos. Pero lo que se puso feo pues es que justo hacia 2008 les cayó este proyecto de extracción de hidrocarburos que siempre fue impulsado por esta tecnología que espero Claudia igual nos ayude más a entenderlo, que se llama fractura hidráulica. Y algo que siempre es muy doloroso en este tipo de regiones es que lo que no pasa, por ejemplo, en Poza Rica o en Coatzintla hacia el Golfo de México, es que uno va caminando en las milpas y de repente se aparecen las bembas, ¿no? O sea, dentro de las milpas se alcanzan a ver ya los pozos y de repente vas en el camino, ves a la gente con caballo, a pie, con chiquihuites, mecapales, cargando maíz y de repente pasan pipas y de repente vas al otro año y ya tienen asfalto y de repente doña Antonia te dice una mañana que hace años que ya no escucha a San Juan Atzini, el dueño del agua
que reserva las semillas. Y ahí es cuando la cosa ya se pone auténticamente melancólica. Pueblos milperos que han sabido hacer un manejo forestal impresionante con frutales, están en vilo porque las petroleras se han llevado el agua o lo contaminan, y lo que se ha puesto más serio, y es por eso que pues ahora ya nos tuvimos que sumar al asunto, es porque el aire se pone con un aroma a huevo podrido por las mañanas, que hace que ellos hayan tenido que tomar la carretera, tenido que tomar las entradas a los pozos, porque hace menos de un año abrieron un pozo a 800 metros de la comunidad, un solo pozo, todos los demás son macroperas, es decir, una hectárea con 8 o 6 pozos. Este tiene solo uno, es de exploración y todo indica que es de fracking para hidrocarburos no convencionales, ¿no? La historia de los números en eso es fascinante, ¿no? Porque si algo sabe hacer el gobierno es ocultar información, y a pesar de que hay muchos compañeros que forman parte de este colectivo, que es la Alianza Mexicana contra el Fracking, gente muy sofisticada que sabe manejar los sistemas de información de una manera muy potente, justo cartografiando, pues siempre tenemos números bien raros y siempre nos avientan el fracking como mezclado, nunca nos hacen saber cuál es el que va hacia no convencionales, que es el más impactante, no es porque el otro no, en realidad el otro siempre ha sido impactante y ese son cínicos en ello, pero acá hay fracking shale y ese es el que incendia el agua, por decirlo así, ¿no? Recomendada la película, ya es un clásico, Gasland de HBO, pero bueno, el asunto está serio porque lo que está pidiendo la gente, así de simple, es saber si pueden seguir tomando el agua, si sus hijos pueden tomar el agua de su manantial, si están en peligro los abuelos o las milpas por ese aroma que todo indica que es sulfúrico, ¿no? Y por supuesto los gestores de Pemex, los de Schlumberger, Waterford, están visitando, les hacen juntas, los intimidan, ya llegó la Marina, ¿no? Hemos tenido el problema de que justo esta correlación que ya está apareciendo acá, secuestros, asesinatos, petroleras y algún tipo de policía especializada o militares están juntos, al menos en la Huasteca nuestra experiencia siempre es esa, llegaron juntos y están juntos y desarticulan los procesos, ¿no? Entonces, dentro de esa violencia hay cosas así tan concretas como si pueden seguir comiendo lo que están produciendo, si pueden beber el agua que les ha podido sostener esas tierras. Y además, pues eso, un tipo de sociabilidad en la que me parece que el término territorio queda muy pobre y ahí es donde hay un problema que está bueno debatir o charlar, porque eso, las territorialidades desde cierta noción naturalista impide ver bajo categorías de pseudoconocimiento o creencia aquellos otros colectivos de no humanos que participan de esa sociabilidad indiana, ¿no? Cuando hablan de maíz y cuando uno ve las curaciones con maíz o los rituales con maíz, la cosa se pone diferente. No estamos hablando ni de gramíneas ni de producción neta por per cápita, sino estamos hablando justo de un tipo de relación necesaria con ciertos productos co-creados de la mano humana que participan de las diplomacias y de los saberes hacer de mundos imposibles para las epistemologías en Occidente. Entonces, lo grave es que no solamente es un ecocidio comprobadísimo, las empresas están etiquetadas en varias listas negras, sino que también es un etnocidio que siempre tiende a ser minusvalorado y que además eso pone en vilo también a los no indígenas, ¿no? Porque hoy en día es tan lamentable, pero por ejemplo en la mina de Iztacamaxtitlán, en donde también estamos dándonos un tiro con Semarnat para que mostrar que el manifiesto de impacto ambiental es profundamente racista,
tenemos que volver a tener la discusión que muchos de ustedes seguro han tenido en torno a qué es lo indígena, porque los consultores y los antropólogos prepagados por estas empresas suelen obviar o lo indígena o suelen minusvalorar la vida campesina y, por supuesto, si no tienes ninguna raigambre con alguna profundidad histórica que te permita acceder a esos derechos, estás en tierra de nadie, estás a cielo abierto, enfrentando a grandes corporaciones, porque la conflictividad de la que ya señalaba Aida es profundamente, con diferenciales de poder brutales, ¿no? Y ahí, bueno, pues nuestra transformación de Cuarta deja mucho que desear, porque los apologetas de la actual administración o del gobierno dicen que no al fracking y Andrés Manuel lo prometió varias veces, pero hay que tener algún tipo de inversión estructuralista, porque cuando él dice no al fracking, está hablando del no al fracking shale. Tenemos ubicadísimo que tiene presupuesto para exploración, ya tenemos un pozo fotografiado y gente que está preocupadísima porque tiene su exploración en su casa. Pero además, cuando uno ve que está promoviendo a Pemex como el motor del desarrollo y a Dos Bocas como uno de los enclaves en donde al fin nos vamos a poner al día en desarrollo, está promoviendo fracking para hidrocarburos convencionales, ¿no? Y lo curioso es que es eso, los apologetas lo que hacen es mostrar que son un tipo de intervención con, de alguna manera, un tipo de costo que tiene que verse holísticamente. Hay que perder las particularidades porque es perderse en el árbol frente al bosque. Y la cosa no está tan fácil. De repente dicen, si uno habla de extractivismo, está hablando en clave sudamericana, eso pega bien para Bolivia, Ecuador, Brasil, pero en México somos manufactureros, no lo olvidemos. El PIB, salen por críticas que ellos mismos hicieron hacia los números solamente reducidos a lo económico. Y cuando uno ve lo que está platicando Nayeli o Aida, si el agua, si la tierra, si el aire se está enrareciendo, tal vez no está tan mal pensar, sí, extractivismos, pero extractivismos en términos ampliados sobre mundos de vida que serán imposibles de recuperar si no tenemos estas salidas colectivas que, por suerte, los pueblos siguen ensayando, recreando y reproduciendo, ¿no? Las redes que tenemos, nuestras formas de tomar acuerdo, no le llamamos consulta, le llamamos asamblea, y ahí se asumen ciertos compromisos. Y vendrán leyes, vendrán leyes para consulta, lo sabemos, así como hay manifiestos de impacto social, manifiestos de impacto ambiental, pero esos van a ser los manuales para los consultores y los antropólogos con éticas devaluadas para seguir ejerciendo los imperativos de acumulación. Y nosotros creo que tenemos que seguir replegándonos a las formas de saber vernáculo, en donde esas asambleas imponen un compromiso mayor, que no solamente son culturalmente adecuados, ¿no?, sino que incluso abrochan muy bien con esos otros mundos a los cuales no tenemos más que respetar y acompañar y aprender y seguir caminando en esas otras maneras que vaya, siguen siendo las legítimas. Bueno. Muchísimas gracias, Mau. Ya me agarro el micrófono de una vez. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Desde que vi de qué se trataba, me pareció, me impuso un poco, ¿no? Me pareció una manera de discutir cosas que estamos discutiendo, pero desde otra perspectiva. Me pasa con mucha frecuencia que estoy en lo cotidiano, que estoy en, ¿no?, lo que se tiene que sacar, las tareas, y a veces hay pocas oportunidades de dar un pasito para atrás y de ver el panorama. Entonces, pues se agradece mucho el tener esta oportunidad, y al mismo tiempo pues pido una disculpa, ¿no?, porque por el hecho de que me están poniendo en una zona totalmente fuera de mi confort, pues a ver si no los pierdo, ¿no? Entonces, pues
Esperemos que no. Entonces, bueno, me pareció muy interesante escuchar a quienes me precedieron y me parece que en lo que se conversó ya está presente un hablar de otro tipo de violencia. Cuando hablamos de violencia, digamos, en la prensa, con el vecino, lo que sea, generalmente estamos hablando de la violencia, pues, de las pistolas, la violencia del narco, también la violencia del Estado, de la policía frente a los movimientos, ¿no? La violencia contra defensoras, defensores. Pero también hay una violencia que es tremendamente fuerte, que es el impacto irreparable en modos de vida, ¿no? Es un cambio drástico que las comunidades vienen sufriendo y que se tiene que entender como violencia. Aunque no haya una pistola de por medio, aunque no haya golpes, ya es violencia el que la comunidad simplemente ya no pueda vivir como ha vivido por generaciones, ¿no? Y es un poco lo que ya venían platicando mis compañeros y específicamente para el caso de Pantepec, pues esa violencia que representa Pemex con todas estas compañías contratistas que viene en semanas y a fracturar y a cambiar la realidad de esa comunidad, ¿no? Pero ahora me quiero referir a otra violencia que creo que se habla con menos frecuencia, que es la violencia hacia otras especies. Y hoy en día estamos hablando de las abejas, ¿no? Estamos hablando de la violencia que estamos haciendo pues contra 1 millón de especies que están amenazadas de extinción. Estamos hablando del 25% de la vida de las especies que tenemos estimadas en el planeta están amenazadas. Y creo que muy pocas veces nos ponemos a reflexionar lo que significa esa violencia, la violencia a la tierra misma cuando se hace una minería a cielo abierto, la violencia cuando se perfora un pozo y se contamina el agua, el aire, el suelo de manera irremediable. Desde hace tiempo sabemos que el extractivismo nos trae graves consecuencias sociales y ambientales. Estas dos consecuencias no se pueden separar, ¿no? En el momento que tenemos un daño ambiental, esto nos va a generar un daño social. Y esta extracción histórica y reciente se nos cobra. A veces se cobra pues contaminando el arroyuelo del que se surtía una comunidad, ¿no? De muchas formas nos podemos imaginar cómo se nos cobra ese extractivismo, pero también es muy importante destacar que esa factura nunca es pareja, siempre es profundamente desigual. No se le cobra igual a las mujeres que a los hombres, no se le cobra igual a las comunidades indígenas que a las comunidades urbanas, no se le cobra igual a la gente de escasos recursos económicos que a la gente que tiene mucho dinero. Y definitivamente no se le cobra igual a los promotores de ese extractivismo que a todos los demás, ¿no? Y ahora, con este tema del que empezó a hablar Pablo, del cambio climático, que ya no debemos decir cambio climático, hay una sugerencia muy fuerte de que hablemos de crisis climática, porque cambio climático nos habla como de, pues los cambios pueden ser buenos, ¿no? No. Es una crisis, es una emergencia. Esta crisis climática nos está hablando de impactos acumulados que provocan violencias a otra escala. Porque lo que está sucediendo con el cambio climático es que comunidades nómadas de Asia, de África, que tenían su ganado, que tenían un modo de vida pues heredado por generaciones, ya
están perdiendo su ganado, ya no encuentran agua, tienen que cambiar de manera radical su modo de vida. ¿Y qué hicieron estas personas para contribuir al cambio climático? Prácticamente nada. Y ese cambio climático viene desde las emisiones, particularmente de países del norte, pero también asumamos nuestras responsabilidades hacia el sur. Y ahí está una profunda injusticia que un compañero mío que se llama Carlos Tornel ahora está hablando de violencia climática y creo que tiene mucha razón, ¿no? Esta emergencia climática nos está generando estas violencias y ahora tenemos que ver esta violencia generacional. ¿Por qué? Porque las personas que hoy en día somos como los adultos responsables, ¿no? En teoría responsables, pues estamos heredando un mundo a los niños, las niñas, a los bebés, que ya tiene un contexto totalmente diferente. El mundo ya se calentó 1 grado. Los científicos nos dicen que seguramente se va a calentar 1.5 grados. Pero estos 12 años ya no son 12, ya son más bien 10.5 años que tenemos. Sí, porque estamos hablando al 2030, ¿no? Tenemos realmente 10 años para hacer cambios radicales. La ONU no usa la palabra radical, pero nos dice sin precedente. Pues, ¿qué es eso, radical? ¿No? Son cambios radicales, sin precedentes, jamás antes vistos. Tenemos que hacer en el mundo entero para no pasarnos del 1.5. El 1.5 ya valió, ese ya está dado. Pero no queremos pasar de 1.5. El 2, que era el que decían en el Acuerdo de París, es ya algo bastante claro de un nivel de violencia mucho mayor, ¿no? Y los países se están comprometiendo de manera voluntaria a hacer el Acuerdo de París, pero la realidad es que esos compromisos nos dan escenarios de 3.5 grados de calentamiento. Entonces, ¿dónde está ese compromiso? Firman algo, pero en realidad se comprometen a reducir de manera insuficiente. Entonces, lo que nos están diciendo las nuevas generaciones, si no conocen todavía a una chica que se llama Greta Thunberg, es una chica sueca, impresionante, ahora ya tiene 16 años esta chica y empezó el movimiento de huelga climática. ¿Y qué significa esto? Que todos los viernes no va a clases, va al Parlamento sueco a poner su cartel y a decir que por favor pongan atención a la emergencia climática y que detengan las emisiones y que realmente cumplan con sus acuerdos. Esta acción que hizo esta chica desde agosto y que lleva haciendo la huelga climática todos los viernes ha generado que chicos y chicas alrededor del mundo se sumen a esta huelga climática y ya son miles de acciones las que el viernes pasado sucedieron, ¿no? Incluido México, porque las y los jóvenes niños nos están diciendo que no podemos simplemente seguir como siempre, ¿no? Ya no hay cabida para seguir como siempre y que estamos ejerciendo una violencia gravísima contra, pues además los que siempre decimos que son los más lindos, los más tiernos, los que son la alegría de nuestra vida, que son los niños y las niñas, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestros sobrinos, ¿no? Entonces, nada más para cerrar aquí, decir que muchas veces hablamos de que el cambio está en ti, ¿no? Y a mí me preocupa muchísimo esa frase de que el cambio está en ti, ¿no? Porque claro, tus cambios personales pues determinan quién eres y qué bueno que hagas cambios personales, está muy bien. Y por congruencia vas a dejar de usar el coche y vas a agarrar la bicicleta y vas a dejar de comprar tonterías que van a acabar en la basura de inmediato y vas a hacer cambios radicales en tu vida, qué bueno, muy importante por congruencia. Pero esos cambios individuales no nos van a llevar a hacer los cambios que necesitamos.
Los cambios que necesitamos tienen que ser colectivos y tienen que ser de confrontar a las grandes empresas que nos meten en estas violencias. No podemos quedarnos en ya me volví vegano, ya tengo palomita. No, no. O sea, los cambios tienen que ser profundos y tenemos que asumir que esos cambios que queremos generar harán un mundo que no va a ser el mismo. El mundo ya no va a ser igual. Y algunas personas diremos, ay, sí, gracias, por favor, que ya no sea igual, ¿no? Pero cómo va a ser ese mundo va a definir cómo confrontamos este presente que tenemos. Porque este mundo sí va a cambiar. Y si se calienta 3 grados centígrados, vamos a tener una cantidad de sufrimiento humano escalofriante. Vamos a perder cosechas, vamos a tener inundaciones, todas las actividades económicas van a estar tocadas. Y una vez más, las personas que menos tuvieron que ver con esto van a ser las que van a sufrir más. Entonces, asumamos que este mundo tiene que cambiar, que vamos a cambiar nuestras vidas cotidianas, que vamos a tener muchos menos privilegios y que además pues, generemos eso hacia lo que queremos ver, no hacia el caos climático y la tragedia humana que esto puede ser, ¿no? Porque es real y está aquí y nos toca hoy hacernos cargo. Así o más claro. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Claudia. Me quedan resonando de las cosas que nos compartieron 2 ideas. Mauricio, iniciabas diciendo, desde los 70s tenían pensado esto. El capital no olvida, donde puso el dedo va a estar ahí. No podemos relajarnos, ¿no? Desde los 70s lo tenían a la vista. Y muchas gracias, Claudia, por nombrar distintas violencias que hay veces que dejamos de lado y ponernos el reto de las resistencias de manera integral desde nuestro cotidiano hasta nuestros ámbitos de transformación. Ojalá lo logremos de un sistema por completo. Tenemos unos minutitos, les decía yo cuando arrancábamos, que tenemos hasta las 11:10. Me voy a ver flexible hasta las 11:12, más o menos, para que lo logremos, estiremos piernas y lleguemos a las siguientes mesas. Están acercando los compañeros que nos ayudan en la organización de todo este evento un micrófono para que se acerquen ahí. Sí, acérquense 2 o 3 personas, por favor, breves, ¿no? Y después de eso damos una ronda de cierre y dejamos la palabra de conclusión a Linda hacia el cierre. Entonces, si saludan, dicen su nombre y lo que quieran comentarnos, por favor.